Vamos a trabajar hoy en uno de los conceptos novedosos y particularmente interesantes en la edición de 2015 de ISO 9001, que es el concepto de parte interesada y cómo estas entidades tienen o van a tener un papel fundamental en conseguir lo que el sistema de gestión de la calidad pretende, que es aumentar la satisfacción del cliente. Este término parte interesada no es nuevo en la serie de normas ISO 9001. De hecho, en la edición de 2008 aparecía solamente en una ocasión, en la parte introductoria, y lo hacía para explicar las diferencias entre los alcances de ISO 9004 y de ISO 9001. Se nos comentaba, o se nos decía en esa parte introductoria, en la edición de 2008, que ISO 9004 trata de las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas y su satisfacción, mientras que ISO 9001 se centra en la eficiencia que puede tener el sistema de gestión para satisfacer los requisitos de cliente. El foco de la nueva edición de 2015 es el mismo que en las ediciones anteriores, son normas centradas en el cliente. En la práctica, el foco de nuestro sistema es el cliente. Eso sigue siendo así por el propio objeto y el propio nacimiento de la norma. Bien es cierto que en las ediciones anteriores sí figuraban o sí participan ciertas entidades que, sin llamarse parte interesada, forman parte del sistema. Por ejemplo, los proveedores, que participaban en todo el proceso de compra, los trabajadores, que participan tanto en los procesos formativos como en los procesos de gestión de recursos, e incluso la administración si consideramos que los requisitos legales estaban presentes en ediciones anteriores. No se los nombraba como tales, no nos referíamos a ellos como partes interesadas, pero había otras entidades aparte del cliente que formaban parte del sistema. Era una parte más del sistema y que había que gestionar según los requisitos que se nos dijera en ese momento. La visión novedosa de esta nueva edición es cómo esas partes interesadas y la satisfacción de las expectativas que esas partes interesadas tienen sobre nuestra organización influyen directamente o pueden tener un resultado directo en cómo nuestra empresa, nuestra organización satisface los requisitos de cliente, que es en definitiva el objeto del sistema. No perdamos de vista, lo hemos dicho antes, que el objeto del sistema ISO 9001 es el cliente. Y en tanto ese sistema satisfaga o tenga capacidad para satisfacer los requisitos del producto, yendo más allá, que es aumentar la satisfacción del cliente, nuestro sistema será eficaz. Lo que se nos da en esta nueva edición son distintas herramientas para llegar a esa satisfacción del cliente, y una de ellas es la satisfacción de las partes interesadas. Luego vamos a ver cómo el sistema lo único que hace es incorporar el pensamiento, otra de sus directrices, que es el pensamiento basado en riesgos. Entonces, en tanto que esas partes interesadas pueden aportar distintas situaciones de riesgo, hay que gestionarlas y tenerlas controladas dentro de nuestro sistema para lograr el objetivo fundamental que pretendemos. Vamos a ver previamente cómo llegamos al concepto de parte interesada, entendiéndolo como stakeholders, que es la terminología que en la bibliografía anglosajona se utiliza de manera amplia. Antes, relacionado con esto, quiero hacer una puntualización previa. La edición inglesa de la norma habla del término que hemos utilizado antes, interested parties. Debemos de saber que armonizar terminología es una de las fases más complicadas en una norma, en ISO 9001 y en cualquier otra. De hecho, con el fin de evitar errores de interpretación, se llega a utilizar términos que pueden sonar un poco extraños en la bibliografía de referencia. Esto es lo que nos pasa con el término parte interesada. Se utiliza de manera habitual stakeholders en bibliografía anglosajona, pero este término no se entiende de la misma forma en todos los países, con lo cual se ha optado por introducir un término más raro o que suena más extraño, como puede ser interested parties. Bien, se traduce en las ediciones castellanas como parte interesada y también nos referiremos a ellas como grupos de interés.
Dejando al margen esta anécdota semántica, vamos a ver cómo centramos el significado de este término y lo que implica en la gestión empresarial. No es la primera vez que se utilizó, 1983, la fecha que tenemos ahí, y desde luego no es Edward Freeman el inventor de este término. Este término ya aparece antes. Sin embargo, sí podemos considerar que es él el que empieza a asociar este término con la estrategia empresarial. La teoría de los stakeholders de Freeman surge como contrapunto a las tesis que sostenía Milton Friedman sobre que la única responsabilidad que tenía una organización es con sus dueños, con los stockholders, es decir, con los accionistas, propietarios, dueños en definitiva, siempre asociado a un interés económico. Enfrentando esta tesis, Freeman se da cuenta de que, si bien obviamente el objeto fundamental es dar valor económico a esos accionistas, la consecución de estos beneficios económicos tiene que ver con el resto de entidades que están at stake, de aquí el uso de la palabra stakeholders. Es decir, todas aquellas entidades que están participando en el juego, que tienen algún tipo de interés. Enfrentamos, pues, la visión de propietarios frente, o extendemos más que enfrentar, frente a que hay otros grupos cuya gestión directamente tienen una influencia en el resultado económico. No hay, por lo tanto, en sentido estricto, la existencia de una responsabilidad social de empresa entendida como responsabilidad ética y no hay detrás una teoría del bien común. La teoría inicialmente de los stakeholders de Freeman estudia básicamente la gestión empresarial. Sí que es cierto que vista su evolución y tal como se está planteando hoy en día, tiene elementos suficientes para poder delinear un modelo de empresa y de gestión donde la dimensión ética pueda acomodarse bastante bien. Pero no es la idea inicial de Freeman. Luego él ha ido trabajando y modificando ese concepto inicial. Tengamos en cuenta que no surge inicialmente como un concepto académico para desarrollar, sino que él se limita a constatar cómo ve o cómo está entendiendo que funcionan los negocios desde su punto de vista. Por lo tanto, él no define como tal ese concepto, sino que el concepto va evolucionando y su teoría va creciendo. Y si revisamos la bibliografía de Freeman, vemos cómo el concepto se va modificando a lo largo del tiempo. Inicialmente, en un sentido estricto, restringido, del concepto stakeholders, Freeman nos lo define como cualquier grupo o individuo identificable respecto del cual la organización es dependiente para su supervivencia. Y aquí incluye empleados, determinados clientes o clientes segmentándolos, ciertos proveedores, agencias gubernamentales que él considera clave para la gestión de la organización, accionistas, ciertas instituciones financieras y otros grupos de los que depende la supervivencia de la organización. Lo que debemos plantearnos como organización a la hora de saber qué papel vamos a dar a este nuevo actor dentro de nuestra empresa es dónde vamos a crear valor. Esa cuestión es clave para definir el papel que tienen ciertas entidades o los grupos de interés en nuestra organización. Si focalizamos en el cliente, y solo en el cliente, estamos hablando de un sistema de gestión ISO 9001. Sin embargo, si definimos que los grupos de interés no van a gestionarse solo como una parte del sistema, sino que vamos a diseñar nuestra estrategia empresarial teniéndolos en cuenta, es decir, creando valor en ellos, porque vamos o entendemos que nuestra responsabilidad social o ética está dentro de nuestros valores, estamos hablando de responsabilidad social empresarial. Al final es una cuestión de matices y de definir en esa parte previa, decisoria de la estrategia, qué papel van a jugar y dónde vamos a crear valor. En un sistema ISO 9001, que es el que nos ocupa, nuestro foco es el cliente y alrededor de ese cliente, pivotan el resto de las entidades que van a participar en nuestro sistema.
Nos centramos ahora en el epígrafe 4.2, que es el epígrafe que destina ISO 9001 para la identificación de las partes interesadas y sus requisitos. Y en ese epígrafe se nos dice que debemos de considerar todas aquellas partes interesadas que tengan un efecto potencial en la capacidad de la organización para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos de cliente. Ese efecto potencial implica el pensamiento basado en riesgos. Aquí lo vemos ya como lo va incluyendo en las propias definiciones y en las propias consideraciones de las partes interesadas. El pensamiento basado en riesgos se incluye directamente cuando ponemos como apellido a parte interesada pertinente. Este pertinente se define en la norma como aquella entidad capaz de generar un riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen. Y es la propia organización la que define qué resultado debe aportar a esos grupos de interés para que el riesgo se reduzca. Una organización, con relación a sus partes interesadas, debe atraerlas, conseguir su apoyo y conservándolo, satisfaciendo sus necesidades, puesto que se entiende que de ellas depende el éxito de nuestro sistema o no, en tanto que tienen una incidencia directa en lograr la satisfacción de nuestros clientes. Damos un paso más allá y no perdamos de vista que la identificación de las partes interesadas no es el objetivo, sino analizar sus requisitos y expectativas y definir cuáles se integran dentro de nuestro sistema como un requisito más, para que no hacerlo no suponga efectivamente un riesgo para nuestro sistema. Este punto es, por tanto, un punto donde se incorpora el pensamiento basado en riesgos dentro de la filosofía del sistema de gestión de la calidad, abordar esas situaciones de riesgo como una oportunidad para lograr los objetivos del sistema, esto es, aumentar la satisfacción del cliente. ¿Y qué grupos de interés y qué requisitos contemplo? Pues todos aquellos que supongan un riesgo significativo para la satisfacción de nuestro cliente. El 31 de marzo de 2008, un grupo de música viaja desde Halifax hasta Omaha para emprender una serie de conciertos. Lo hace a través de una compañía de aviones y, lógicamente, incluyen como equipaje pues sus pertenencias y entre ellas está una guitarra valorada en más de $3.500. Es una guitarra Taylor. Cuando los músicos van a recoger su equipaje, una vez ya aterrizan, la guitarra está rota. Y lo que hacen es, pues lo que procedemos a hacer la mayoría de nosotros en estas situaciones, poner una reclamación en el servicio de atención al cliente de la compañía aérea. El proceso de resolución de esta reclamación se demora más de 9 meses y la respuesta que obtiene el propietario es que no se puede hacer nada porque ya se había superado el plazo para interponer la reclamación. El resultado de esta historia es que Dave Carroll, que es el protagonista de ella, decide escribir 3 canciones que publica en sus redes sociales. El impacto generado por esta reclamación no atendida hizo que al final las acciones cayeran un 10% y que tuvieran un impacto económico en los accionistas de $180 millones. Más o menos se podrían haber comprado unas 51.000 guitarras de repuesto si se hubiera atendido la reclamación adecuadamente. Al igual que el caso que hemos visto, puede haber otros que nos vengan a la memoria, como lo que ha ocurrido con el sector textil, por ejemplo, o con el sector automoción. Y la conclusión de todo esto es cómo determinados grupos de interés que en su momento pueden no haber sido tenidos en cuenta y desde luego no se han integrado sus expectativas sobre el desempeño de nuestra organización o sobre el producto
dentro de la gestión del sistema, en un momento determinado pueden comprometer la sostenibilidad, como dice la norma, la viabilidad de una organización. Es, por tanto, punto importante identificar grupos de interés y expectativas que tienen sobre o bien nuestra organización, nuestro comportamiento como organización o sobre el producto, cualquiera de ellos, desde un punto de vista integral y pensando siempre en esas situaciones de riesgo que en un momento determinado puedan comprometer nuestro desempeño. ISO 9001 define parte interesada como cualquier persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Es decir, incluye esa parte o ese concepto restringido que tenía Freeman en el sentido de que puede afectar como parte activa y también incluye una parte pasiva de verse afectada por una serie de decisiones y da como ejemplo los clientes, los propietarios, los trabajadores, los proveedores, bancos, legisladores, sindicatos, socios o sociedad en general, que puede incluir competidores o grupos de presión que puedan tener intereses varios en las actividades que desarrolla la organización.